todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa agropecuario que hemos denominado AgroMP. El de hoy realmente tiene mucha información, quédese ahí, no se lo puede perder. Vemos a las empresas que nos acompañan y comenzamos con el contenido que tenemos preparado. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. En Primia, Nutrición Animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 42 83 42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Cabaña Angus La Solución lo invita a su séptimo remate anual. Viernes 22 de septiembre en la Sociedad Rural de Bolívar. 65 toros PC negros y colorados. 180 vaquillonas PC. 50 vaquillonas más. 40 terneras futuras madres. Destacada genética Angus para incorporar en su rodeo. Séptimo remate anual de Cabaña Angus La Solución. Alvear 154 Bolívar. Hoy vamos a iniciar el programa con lo que dejó el seminario organizado por el IPCBA en Mar del Plata. En este caso, con otro de los disertantes, Aníbal Pordomingo, que habla básicamente de nutrición, consumo residual y manejo para ganar más kilos por animal. Estrategias que, sobre todo en época de escasez, debe tener muy en cuenta el productor. Los márgenes son pequeños y sobre todo en los últimos años los sistemas de producción, más allá de las rentabilidades globales, han avanzado hacia los sistemas de intensivos, o sea, donde las recrías y los engordes pasan a ser a corral
Y bueno, ahí la eficiencia de conversión es la reina del negocio. O sea, si no somos eficientes, colapsa el resultado. ¿Y cuál es la herramienta que debe adoptar el productor agropecuario en ese sistema hoy cuando tenemos incorporación de tecnología? Bueno, ahí hay varios abordajes que los productores están intentando. Primero, conocer mejor qué es lo que quiere hacer, cuál es el resultado al cual quiere ir. Quiero decir, engordes cortos, mercado interno o no, o queremos ir a procesos más largos, a engordes de más de 100 días o 150 días. Esas decisiones son importantes porque modula o modifica la forma de abordar la nutrición. ¿Qué te quiero decir? Con 60 días de corral prácticamente las dietas son de alto engorde, importa menos si algún animal está acidótico porque en 60 días se va a ir gordo, pero si tiene que estar el doble de tiempo, hay que cuidar mucho más toda su integridad, su hígado, su desarrollo. No podemos engrasarlo tan tempranamente. Entonces la dieta cambia la estrategia de manejo, la cantidad de suministros por día, las herramientas para procesar el alimento. O sea, cambian las cosas y eso hace las eficiencias globales. Por ejemplo, en dietas de autoconsumo de grano, en un silo de que el animal come todo lo que quiere, son para un modelo para procesos cortos. O sea, si eso lo quiero hacer para procesos muy largos, estoy seguro sumando ineficiencia que después lo hace totalmente inviable al sistema. Entonces nos sale muy caro y nos sale de alto riesgo, porque no es lo mismo tener un animal sufriendo algún proceso de algún síndrome metabólico 60 días que tenerlo sufriendo 120. O sea, los últimos 2 meses van a ser traumáticos desde el punto de vista de la conversión y del aumento. Entonces, cuanto más largo es el proceso de engorde, más cantidad de días tiene que estar en un corral, más diseñado tiene que ser el sistema intensivo. De ahí hay un punto de eficiencia muy relevante. O sea, eso lleva a que productores hoy estén en 10-1 de conversión y otros estén en 6-1, por la forma en que se abordan estas cosas. Es más, algunos los pueden hacer, esto que hablamos de tener diferencia en días y administrar distintos tipos de sistema intensivo y otros no. Entonces depende mucho también de la infraestructura y de la escala. Después, detrás de eso, hay otros factores de eficiencia que tienen que ver con la historia de los animales que ingresen a esos corrales. Si son bien recriados, si vienen de un rodeo que tiene genética para esto, o si es una genética tal vez menos pensada, más comercial, donde bueno, genera un novillito más para mercado interno, más liviano y no tiene capacidad de desarrollar más kilos por carcasa. La recría es muy relevante, o sea, un animal que sufre tempranamente en el peridestete, el postdestete, hasta los 10 meses de edad, es un animal que si sufre mucho allí probablemente no sea eficiente en la etapa final, tienda al sobreengrasamiento, no desarrolle mucha musculatura. Entonces ahí ese tipo de animal tiene que ser más pensado para un proceso corto de engorde final de 60-70 días y no pensado como un novillo de tipo de exportación para, digamos, que sea eficiente, ¿no? El tercer punto es que a veces estos atributos de la eficiencia uno los puede mirar desde la genética, no solamente desde el manejo del sistema. De la genética para eso, genética no solamente desde el punto de vista del biotipo que yo mencioné recién, sino de la eficiencia de conversión. Y ahí aparece el desafío de las últimas tecnologías, que es evaluar consumo residual, RFI, todo esto que estamos en los últimos tiempos discutiendo, que es encontrar esas habilidades intrínsecas del animal para ser eficiente, consumiendo menos para producir más, ¿no? Que es un poco la frutilla de la torta, o sea, hacer las cosas bien, pero además hacerlo con animales que tengan un potencial de conversión alto, sin caer en magrura, sin caer en mayor tamaño de biotipo, o sea, quedándose dentro de las mismas aptitudes de facilidad de engrasamiento, madurez temprana, en fin. Nosotros tenemos, y te traslado al contexto actual, donde este año se vio un destete precoz, donde muchas veces el filotero recibe lo que recibe, entonces recibe ese de buena genética, ese de mala genética, ese ternero que pasó hambre y ese ternero que se destetó chico. Hay que hacer un diferencial en cuanto a los corrales y armarse de otra infraestructura para que el resultado final sea un resultado que realmente al momento de sentarme en el escritorio me cierre. Claro, este año va a ser muy interesante analizar cómo le va yendo a esos animalitos. O sea, ingresaron a los corrales animales chicos de edad, muchos destetados precozmente,
Se han hecho destetes precoz o precoces Por falta de comida. pero muchos se han hecho muy bien, o sea que a los terneros le ha ido bien en la etapa de precoz, lo que no los convierte en anormales, o sea, son terneros que les ha ido bien y consecuentemente han desarrollado como lo hubieran hecho al pie de la madre. Y esos son animales totalmente aptos para los distintos modelos, tanto para liviano o más pesado, esos no van a tener problema. Y también hay otros precoces que le ha ido muy mal. Al todo el ternero que le fue mal, que creció mal, que creció a menos de 400 gramos por día hasta los 6-7 meses, ese probablemente va a ser un ternero que es más liviano la faena y hay que conocerlo. O sea, el gran ejercicio ahora está en saber qué tipo de animal tenemos, o sea, qué ternero trajimos, cuánto pesaba y qué edad aproximadamente tenía cuando ingresó al corral. Han ingresado, por ejemplo, a los corrales terneros con menos de 120 kilos y que estuvieron 4 meses, 5 meses al pie de la madre. Esos animalitos están muy complicados. Entonces sabemos que es un animalito que probablemente a los 380, 360 kilos ya esté gordito, no dé para pedirle... Tenga su techo. Claro, no dé para pedirle 100 kilos más. Las recrías de corral, a su vez, han ayudado. El animal que ingresó destetado tempranamente, que no le fue tan mal, y ingresó a un proceso de recría, a corral, si la recría se hizo bien, probablemente no se engrase temprano. Pero eso no es la mayoría de los casos. ¿Qué pasó ahora? Pasó que al ingresar a los corrales, el alimento más disponible, no más barato, pero más disponible, era el grano. La fibra fue un problema, la fibra tanto de cáscaras como de rollos molidos o de silaje se empezó a acabar rápidamente. Entonces, muchos de esos animales tempranamente empezaron a recibir dietas de mucha energía. Eso también va a acelerar los engordes y es lo que hemos estado viendo, o sea, salió mucha hacienda gorda tempranamente, se adelantó el engorde de lo que debía haber sido una recría más larga, entonces probablemente veamos un faltante de carne en el mercado en los próximos meses y también a su vez se le suma una tendencia a la expectativa de un mercado de exportación en ovillo de mayor valor el año que viene. Entonces ahí va a haber va a cambiar la ecuación. Claro, y va a haber una conflictiva de mercado interno, mercado de exportación, si los animales que tenemos lo pueden hacer, si pueden llegar a un mayor peso sin sobreengrasar y cómo administrar esta situación de costos de los alimentos complejo, ¿no? Porque fibra y silaje hay muy poco del año pasado, no ha quedado nada, y bueno, hay que ver, por más que mejore el clima, ¿con qué reserva nos claro, con qué reserva aportamos esa fibra que necesitamos en la recría? Se ha hecho bastante siembra de cebada, que se esperan silos de primavera o de primavera-verano, pero bueno, no resuelven lo inmediato, que es una faltante de fibra importante. La verdad que siempre es interesante, alguna estrategia o herramienta se lleva uno y muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Cabaña Don Jerónimo, venta permanente de toros puros controlados Aberdeen Angus, seleccionados con la mejor genética del establecimiento, listos para trabajar. Genética, rusticidad y mansedumbre destacan el rodeo criado bien a campo. Cabaña Don Jerónimo. Para visitar nuestra cabaña, comuníquese a los teléfonos 2314 49 30 95, 47 10 75 o 53 77 20. Tapalqué. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Jornada Campo del IPCBA en Santiago de Liniers, Misiones. Sistemas silvopastoriles. Jueves 7 de septiembre. Encuentro en Club Trajes Típicos 9 de julio. Ruta 17 kilómetros 52.
Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Tuvimos una nota también en el marco de este seminario con el ingeniero agrónomo Emilio Ortiz, directivo de Hereford. También ha estado en la jura de varias exposiciones y nos comentaba sobre la genética y los 4 pilares. Así arrancaba la nota cuando hablamos de producir buena carne, donde queremos incorporar genética, pero no solamente eso alcanza. El avance de genética es un avance constante. Incluso la idea por la cual estamos aquí en representación del Foro de Genética es que esto avance más todavía. Y avance de una forma simple, de una forma en la cual los criadores puedan entender lo que es la genética, la puedan adoptar, la puedan poner en práctica. Este es el gran desafío. Hoy la producción bovina siempre ha estado, digamos, basada en 4 pilares, que son la alimentación, la sanidad, el manejo y la genética. Y esto funciona, este es un ejemplo que todos lo conocemos, funciona como una mesa. Si vos si a esta mesa le cortás una de las patas o se la achicás, esto no funciona demasiado bien. Entonces lo que tratamos es que todo el mundo valore y use la genética aún más de lo que la está usando. Por el otro lado tenemos, y se ven los cambios, llamémosle calentamiento global, llamémosle, pero diferentes cambios ambientales que en nuestro país se han visto en el último tiempo, donde el requerimiento de carne es cada vez más exigente, pero a la vez los recursos son otros. ¿Cuánto cuenta esa genética y cuánto hay que cambiar, o si hay que cambiar algo para tener otro tipo de animales? Mira, a ver, el consumo va a aumentar seguramente en la medida que va a aumentar el aumento de la población. Sabemos que se calcula que en los próximos 50 años la población mundial va a aumentar un 30%. Esto es un desafío. Pero el desafío que le sigue es que el aumento de la producción va a tener que ser en menor superficie. Por lo tanto, la eficiencia va a tener que ser enorme. Y no solamente eso, están las condiciones que vos planteás, digamos, no solamente se trata de producir más, se trata de producir mejor calidad y se trata de producir mejor en cuanto al ambiente, en cuanto al bienestar animal, en cuanto a un montón de cosas que hace que esto sea un enorme desafío. Por lo tanto, no hay forma de que el criador ganadero no cuantifique y no valore la genética de la forma que corresponde. Y siempre hay que tener en cuenta que esto no es solamente para genetistas o para técnicos, no. Esto es para cada uno de los criadores. Cada criador es muchas veces, produce una máquina de hacer carne. Es su propio genetista. Cada vez que compramos un animal en un remate o lo que fuera, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos trayendo una cantidad de genes de un rodeo, que fue el que originó ese toro, lo estamos trayendo a nuestro rodeo. Ese toro funciona como el chico de la moto, ¿no? Nosotros después podemos opinar si el chico de la moto vino en una buena moto, está peinado, despeinado, usó casco, no usó casco.
pero lo que nos importa es lo que trae. Y sepamos, digamos, que cada vez que incorporamos un toro, que elegimos nosotros un toro para incorporar, evidentemente estamos haciendo un cambio en nuestro rodeo. Y así hay muchas cosas en las cuales el criador diariamente debería prestarle atención en materia genética. Bueno, ese es nuestro objetivo. Más allá, los investigadores y los técnicos hacen investigaciones genéticas, y esto es maravilloso desde ya, pero la función del criador, la función del productor, es tener en cuenta esos aspectos y valorarlo, ¿no? Y en ese punto, ¿es eficiente el productor argentino? Mira, el productor argentino, lo primero que yo creo que es un sobreviviente. Y como tal trata de hacerlo mejor. Si uno evalúa, digamos, la genética que existe en este país, la genética disponible en este país, es extraordinaria. Las 4 razas más importantes, o 5 si querés, 4 razas, digamos, son excelentes genéticamente. El mundo, digamos, las aprecia de una manera notable. Lo que necesitamos es difundirla. Para difundirla, siempre debemos tener en cuenta que la genética es una inversión y por lo tanto el criador tiene que tener la posibilidad de invertir. No tiene que elegir si compra un toro o arregla la tranquera, pero muchas veces tiene que tomar esa decisión. Entonces, la idea es que si algún día estas cosas funcionan mejor, los criadores que saben que esto debe ocurrir puedan hacerlo. Por un lado, siempre hablamos del mercado de carnes y usted nos acaba de insertar en el mercado genético. Sí. ¿Argentina es competitiva en ese mercado? Así como el criador argentino va a buscar genética, ¿los países buscan nuestra genética? Absolutamente. Yo te puedo decir que hoy hay razas, digamos, que exportan genética. Algunas en mayor medida, algunas a Europa, otras al continente americano. Hay diferentes formas y diferentes lugares, pero la exportación de genética es clara, sí, sí, y bienvenido sea. Tenemos en cuenta que nosotros tenemos una diversidad tan grande de clima que podríamos tener genética para diferentes ambientes. Mira, en diferentes territorios del mundo. Hoy en día el norte sobre todo es un proveedor de genética para los países americanos, digamos tropicales, de una forma brutal. La pampa húmeda es proveedora de genética, digamos, para muchos países, Europa, Australia, etc. Nosotros tenemos la posibilidad de proveer genética a muchos países, pero el principal cliente de nuestra genética debe ser nuestros propios criadores y nuestros propios rodeos. Este es el objetivo, digamos, máximo que nosotros podemos pretender. O sea que se hace mucho, se está haciendo las cosas bien y hay mucho por hacer. Hay mucho para hacer, digamos, las cosas por hacer, gracias a Dios, no terminan nunca. Digamos, siempre tenemos un nuevo paso por dar, pero en realidad estamos avanzando. Como en muchas otras cosas, más lentamente de lo que uno querría, con todos los inconvenientes que el criador hoy tiene, pero estamos avanzando. Tengamos fe, digamos, en que esto puede ser así. Para finalizar, hace muy poco se llevó a cabo Palermo, donde escuché la frase: en esta pista pisa la mejor genética del mundo. ¿Coincide? Sí, claro. Sí, es lo que yo te acabo de decir. Qué belleza. La mejor genética del mundo no significa muchas veces tener mercados para esa genética, porque cada uno defiende su propio lugar, esto está clarísimo, pero lo tenemos, digamos. Cuando por alguna circunstancia se da, digamos, este año en la raza Hereford vino un jurado sudafricano, sí, cuya mayor trabajo fue en Estados Unidos. Este hombre no conocía a ningún criador, no conocía a ningún rodeo. Más objetivo imposible. Dijo que él veía seguramente uno de los mejores rodeos que había visto en el mundo. Esto lo dijo públicamente, micrófono en Palermo. Pero si esto fue en una raza, pero si esto lo llevamos a las otras, esto ha ocurrido. Y es así, estamos muy orgullosos de lo que se hace, sí. Desde ya, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Otro de los disertantes, la médica veterinaria Natalia Aguilar, que está en el Proyecto Nacional de Bienestar Animal. Y precisamente sobre eso trataba su disertación. Comentaba cuáles son los pilares del bienestar animal que hay que tener en cuenta
algo que el productor ganadero tiene muy en cuenta, ya valga la redundancia, hace mucho tiempo. Lo demanda la sociedad, lo demanda nuestra ganadería y es por ahí por donde hay que ir. Nosotros lo que decimos hoy, venimos trabajando en un modelo que se llama el modelo de los 5 dominios, donde justamente se analiza el bienestar animal desde el punto de vista nutricional, de la sanidad animal, del comportamiento y del alojamiento o el entorno donde se encuentra el animal. A su vez, estos dominios físicos funcionales pueden ser, mejor dicho, atravesados por el dominio mental o el estatus del estado mental y emocional de los animales. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el concepto de bienestar animal se considera al estado del individuo, tanto físico como mental, en las condiciones en las que vive y muere. Entonces nosotros vemos que el animal, desde su nacimiento hasta el momento que es faenado, por ejemplo, para el consumo de una carne o para obtener algún tipo de producto, debería tener sus condiciones adecuadas para que él logre ese bienestar. Que por un lado, cuando hablamos de bienestar animal, hoy se relaciona con eficiencia. Pero por el otro lado, también el concepto social ha cambiado mucho y hoy se busca de alguna manera este bienestar del que vos estabas comentando, tener un animal feliz. Sí. Nosotros, vos lo dijiste al principio, la eficiencia, o sea, ¿por qué es importante que los animales, y eso lo dije en la charla, no tengan estrés, o mejor dicho, cuando nosotros identificamos factores estresantes, el animal necesita energía para poder adaptarse a eso. Entonces, en lugar de esa energía gastarla para adaptarse, mejor dicho, para mandarla a producir, él la usa para adaptarse. Y eso es una pérdida energética, o sea, nosotros estamos dándole de comer y el animal trata de acomodar su sistema. Eso desde lo que es de la eficiencia. Y desde los consumidores, nosotros lo que venimos hablando y que en varias de las charlas se vio que hoy no estamos produciendo para el mismo consumidor que producíamos hace 20 o 30 años atrás. O sea, los consumidores buscan tanto una calidad en la dieta, ¿sí? Dietas saludables. Los nuevos consumidores están muy comprometidos con el ambiente, ¿sí? Y también a su vez muy comprometidos con lo que es el derecho de los animales. Que también esa es otra línea, nosotros siempre decimos desde INTA trabajamos en ciencia. Trabajamos en ciencia con indicadores medibles que uno puede de manera tangible decir, acá un animal tiene falta de bienestar. No entramos en esa parte de derecho filosófico porque es otro campo, pero realmente hay que escuchar a ese tipo de consumidores porque son los consumidores del futuro. Y te traslado al otro ámbito, es la lechería, los freestall, donde se hablaba de un animal más de diseño que si no estaba en ciertas condiciones no podía vivir. Y ahí se dio de alguna manera una polémica, podríamos decir. Ese animal tiene las condiciones de bienestar animal, por un lado, si estuviera en otro lugar, ¿sería feliz? El tema es, nosotros decimos, los animales tienen a su naturaleza, tienen comportamientos naturales que para poder estar bien necesitan expresar esos comportamientos. En estos sistemas confinados si no lo tienen, hay que generar ese espacio, que tengan mayor espacio, por ejemplo, o que se puedan levantar y acostar, que ellos puedan acceder a una comida de calidad, que tengan un ambiente controlado, entre comillas, entre sombra. Esas son esas cosas. O sea, nosotros siempre decimos, cuando nosotros sacamos al animal de su naturaleza, somos responsables de lo que le vamos a dar para que ese animal logre su estado de bienestar. Por ahí el tema de decir vacas felices, a mí no me gusta mucho usar porque si bien tenemos indicadores que nos pueden decir que los animales están bien. Te trasladaría a la lechería, sí, la leche. Sí, pero la felicidad en sí es muy difícil hasta en los humanos medirla, entonces es complejo, pero sí podemos tener indicadores positivos, como sabemos que los animales cuando están bien juegan, o sea, en la edad, los infantiles, digamos, los terneros, los cerritos, cuando ellos, los picos de crepúsculo, si el animal está bien, él interactúa, juegan, y hay claros ejemplos y eso se mide. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, estamos buscando indicadores positivos, o sea, tratar de ver cómo el animal demuestra su bienestar. Y ahí hay una cosa que nosotros decimos, los animales no manifiestan el dolor, no manifiestan como nosotros lo conocemos, pero ellos manifiestan de otra manera. El tema es hacer esa lectura de cómo manifiestan. Ojo, nosotros sabemos que los animales no gritan o algo porque saben que si no le viene y le caza al predador.
Entonces, no podemos decir al animal no le duele, siendo que él está tratando de autopreservarse. Entonces, ojo con a veces nosotros decir, no le duele algo, o en una castración o en un procedimiento. No, sí, total, no, ni llora, pero él manifiesta de otra manera. Y vemos que aumenta la frecuencia cardíaca, que los ojos abren, se ponen brillosos. O sea, hay otros indicadores que es lo que nosotros estamos buscando y tratar también de mostrarle al productor, al personal de campo, cómo identificar esas situaciones de dolor, por ejemplo. Y cuando hablamos de bienestar animal y hablamos de genética, los avances en genética de los animales han modificado de alguna manera el comportamiento y tiene otros requerimientos esta nueva genética cuando hablamos de bienestar. Nosotros decimos, desde el punto de vista de selección por comportamiento, hay indicadores, por ejemplo, nosotros decimos, podemos seleccionar animales más o menos reactivos a las personas, y es un indicador que es heredable, tiene entre un 20 y un 30%, pero de heredabilidad, pero a su vez la manifestación, o sea, el fenotipo de cuán bravo es o cuán agresivo va a ser el animal, depende un 70% del ambiente. Entonces, claramente las personas hacemos que se manifiesten o no esos indicadores comportamentales. Sí vienen ligados a algunos genes de producción, pero básicamente están vinculados a todo lo que tenga que ver con la eficiencia de adaptación. Con el ambiente en el que se rodean. Sí, y que sean animales menos estresables. Cuando nosotros tenemos animales menos estresables, estamos rindiendo más, o sea, somos más eficientes. Y ahí te traslado al productor, te dejo al animal. ¿Es eficiente el productor cuando hablamos de bienestar animal en nuestro país? Nosotros decimos que la eficiencia la va a evaluar cuando deje de medir las pérdidas que tiene por maltrato. Y hay productores que ya lo han empezado a hacer y se dan cuenta de que es mucho más fácil y mejor trabajar tranquilo, no tener tantos animales lastimados, tantas dosis perdidas por mala aplicación de vacuna, tantas personas que se golpean o accidentes de trabajo o instalaciones rotas. Entonces, ese es el indicador que nosotros decimos, hay que registrar. Nosotros decimos las pérdidas. Por ejemplo, que un ternero se te muera, hoy ese ejemplo lo di, es una pérdida enorme. Porque vos tuviste una vaca preñada durante 9 meses dándole comida, ocupando un espacio, y nace el ternero y por falta de cuidado, o por un mal manejo, se muere un ternero, perdiste todo. O sea, esa es la pérdida. Y por ahí estamos acostumbrados a decir, no, es normal que haya un 1 o 2% de pérdida. No, lo ideal sería 0 pérdida, más cuando se trata de manejo. Podemos decir que el desafío para el productor de aquí en adelante está, por un lado, la cuestión ambiental y por el otro lado, la cuestión del cuidado del animal. Sí, yo creo que hoy por hoy nosotros no podemos separar, o sea, yo hablé ahí de un concepto de un bienestar y de una salud, o sea, son cosas interconectadas, o sea, no podemos hablar de salud animal separado de la salud humana y de la salud del ambiente. Lo mismo, no podemos hablar de bienestar animal si no hablamos del bienestar de las personas que aportan al bienestar ambiental. Por lo tanto, está todo interconectado y hay que trabajar ya no por cuestiones separadas, sino en su conjunto. Sí, la interconexión y la red es lo que nos trajo a este evento también hoy. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. En Primia, Nutrición Animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 42 83 42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto.
Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Cabaña Angus La Solución lo invita a su 7º remate anual. Viernes 22 de septiembre en la Sociedad Rural de Bolívar. 65 toros PC negros y colorados. 180 vaquillonas PC. 50 vaquillonas más. 40 terneras futuras madres. Destacada genética Angus para incorporar en su rodeo. 7º remate anual de Cabaña Angus La Solución. Alvear 154 Bolívar. Cambiamos de tema, cambiamos de escenario, nos trasladamos ahora al campo experimental de INTA Barneche, aquí en Bolívar, y dialogamos con el ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez, donde nos comenta en primera instancia cómo avanza esta campaña de trigo. Tenemos ese agua que todavía no llegó o muy escueta en nuestra zona, pero también por el otro lado, cuáles son las estrategias que puede adoptar el productor y cómo es el panorama que él ve de aquí en adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, tenemos una campaña difícil para el cultivo de trigo, con reservas muy justas de humedad en el suelo. Nosotros para el Partido Bolívar hemos tenido en lo que va del mes de julio y las pocas lluvias que tuvimos en agosto, alrededor de 260 milímetros, cuando el año pasado ya para esta misma fecha teníamos 600 milímetros y la media histórica para el periodo enero-agosto es de 280 milímetros, o sea que de 580 milímetros, perdón, o sea que estamos en menos del 50% de lo que debería llover normalmente para esta fecha. Dicho esto, bueno, los cultivos de trigo en realidad ahora se encuentran en estado vegetativo, la mayoría está en macollaje, ha habido algunas siembras más tardías también para la zona, algunos están un poquito más adelantados y en este momento, en este periodo del cultivo, el consumo de agua que tiene todavía es bajo y con las reservas de humedad que tenemos, en realidad todavía no estamos viendo déficit hídrico. Lo que sí estamos viendo, muchos daños de frío. La campaña se ha caracterizado por muchas heladas. Hoy, por ejemplo, tuvimos una helada bastante fuerte a la mañana y eso ha hecho que el cultivo de trigo y el cultivo de cebada, sobre todo los cultivares que son más sensibles al frío, estemos viendo mucho daño. Otra sintomatología que estamos viendo en muchos lotes también, esto a partir de la sequía y del frío, es el tema de que estamos viendo residuos de herbicidas de otras campañas en los lotes, eso se lo llama carryover, y está afectando a algunas zonas de los lotes y estamos viendo síntomas que por ahí se pueden confundir con enfermedad y son síntomas que se suman a los síntomas de frío. Generalmente es algún amarillamiento de las hojas, en algunos casos, en algunos cultivos mucho más fuerte, que parece que fuera alguna deriva de herbicida o algún otro problema, pero lo que estamos viendo básicamente es carryover de herbicida de las campañas pasadas, que normalmente en años donde llueve lo que llueve históricamente, eso no aparece
porque hay un lavado y hay una descomposición de esas moléculas de herbicida, pero este año, por las pocas lluvias que hemos tenido, todavía no ha ocurrido eso y el cultivo manifiesta síntomas de toxicidad de esos herbicidas. ¿Cómo podemos conocer cuál es la diferencia entre eso o alguna enfermedad, como bien lo mencionaba? Bueno, lo fundamental es el monitoreo, recorrer los lotes, tener la historia de esos lotes, ver qué cultivos son los cultivos antecesores, qué cultivos y qué herbicidas se utilizaron, y después los síntomas en general son daños fisiológicos, se ve diferencia con respecto a las enfermedades que ya la mayoría conocemos, y en todo caso también se pueden mandar muestras a laboratorio. Por ejemplo, INTA Pergamino tiene un laboratorio de fitopatología donde se analizan las muestras y si uno tiene duda los puede analizar. Y en general están asociados a zonas de los lotes, generalmente zonas altas para el Partido Bolívar, que son lomas arenosas, que tienen bajo contenido de humedad y bajo contenido de materia orgánica, que bueno, es a partir de la materia orgánica que generalmente se descomponen estos herbicidas. Por lo tanto, son síntomas que vemos en manchoneo en los lotes. Eso es también bastante característico. Estábamos hablando de trigo y de cebada. Mucha gente lo agarra este inicio de lo que va a ser la primavera sin forraje o sin qué darle de comer a los animales y optó por la avena. ¿Cuál es el comportamiento o qué se ve en la avena que también estaría en este estadio, no? Sí, bueno, avena es uno de los verdeos de invierno más utilizados para la zona. En general es un cultivo que se adapta bien a situaciones de déficit hídrico, comparado por ejemplo con un ryegrass, tiene mayor adaptabilidad, tanto la avena como puede ser un centeno o un triticale, tiene mayor adaptabilidad, por lo tanto esta campaña puede sacar diferencias con respecto a un ryegrass. Sería una opción. Sería una de las opciones. Sí tiene el problema que en invierno generalmente no produce pasto, o sea, produce pasto en otoño, por eso siempre se recomiendan las siembras tempranas para la avena, y produce pasto en primavera. Y bueno, para nuestra zona primavera recién va a ser fines de septiembre, principios de octubre. Por lo tanto, lo ideal para este tipo de situaciones o para este tipo de años sería complementarlos con algún centeno, por ejemplo, que es mucho más precoz, o alguna cebada forrajera que pueden producir un poco más en invierno, y complementar esa base forrajera. En general, el otro problema que tenemos en ganadería es que siempre en invierno, por más verdeos que hagamos y por más pasturas, tenemos un bache forrajero por el clima, por las temperaturas, y generalmente ese bache se cubre con reservas forrajeras. Y este año el problema que tuvimos es que en el verano las reservas fracasaron, o sea, los lotes destinados a arroyos produjeron mucho menos, los maíces destinados a silaje también, y en algunos casos no se pudieron picar. Por lo tanto, ese bache hoy nos está generando un cuello de botella que puede ser suplido por alimentación de granos o por compra de rollos, pero bueno, eso tiene un costo que va a afectar a la producción ganadera. Continuamos dialogando con el ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez, que fue también uno de los disertantes en el marco del Congreso de APRESID, donde profundizó sobre el uso de los fertilizantes. También en esta nota amplía eso, cómo es el uso, cómo debería ser la rotación, cuán importante es, estrategias cuando hablamos también de economía, de los valores, de los costos, le rinde al productor, no le rinde, en épocas de sequía, cómo debe fertilizar, pero lo escuchamos a él. Estamos en un año donde bueno, los fertilizantes comparados con el año pasado relativamente están un poco más baratos, si bien ahora en estos últimos días ha habido algún aumento de precio. Y en general lo que nosotros tendemos a recomendar es tratar de mirar a la fertilización con un enfoque de rotación, no solamente como un fertilizante para el cultivo. En ese caso, la incorporación de algunos cultivos de cobertura, como pueden ser la vicia que fija nitrógeno del aire, la rotación con gramíneas para incorporar carbono y que ese carbono nos mejore la
la materia orgánica, la agricultura por ambientes también como una herramienta de ser más eficientes y de fertilizar, de no sobrefertilizar zonas que por ahí requieren menos fertilizante y de fertilizar mejor otras zonas, o sea, de mejorar mucho la eficiencia en el uso de nutrientes. Son prácticas que, bueno, se habló en todo el Congreso y, bueno, son tecnologías que apuntan a minimizar un poco los riesgos en este contexto de variabilidad climática, pero también de variabilidad de precios. El productor está adoptando por estas, porque bien lo dijiste vos, estas prácticas son más prácticas de manejo que de agregados químicos. Sí, bueno, muchas de estas prácticas tenemos la tecnología disponible, por ejemplo en todo lo que es agricultura de precisión, cada vez hay más cosechadoras con monitor de rendimiento, cada vez hay más maquinarias para incorporación de fertilizantes al boleo de manera variable, o fertilizantes líquidos, sembradoras para dosis variable. Eso está muy probado. En lo que estamos tratando de acompañar desde INTA y de otras instituciones es del manejo agronómico, bueno, de ver en qué zonas de cada ambiente, qué dosis de fertilizante usar o qué dosis de semilla utilizar. Y también, bueno, el aporte de otras prácticas que son más nuevas por ahí para la zona, como la incorporación de cultivos de cobertura, nos parece también una herramienta interesante que por ahí todavía el productor no está adoptando, pero bueno, seguramente se adopte no tanto por el lado de los beneficios que tienen desde el punto de vista de la fertilidad, sino de los beneficios que tienen los cultivos de cobertura para el control de malezas. En un contexto también donde tenemos muchas malezas resistentes, esos cultivos seguramente se adopten por ese lado. Y donde la sequía ha hecho lo suyo, cuando hablamos de malezas también, porque de alguna manera ha cambiado el comportamiento, no sé si está bien dicho, de ciertas malezas que antes tenían una manera de actuar o un periodo y hoy no. Sí, nosotros año a año lo que vemos es por las distintas prácticas que no estamos llevando adelante o por distintos enfoques de por ahí monocultivo en algunos lotes, estamos tendiendo a que cada vez tengamos más malezas resistentes. Y hoy está comprobado que no alcanza solamente con el enfoque de uso de herbicidas, sino que tenemos que sumarle a eso tecnologías de manejo que son, te diría, más importantes que el uso de algunos herbicidas, que generalmente no alcanzan para ese tipo de prácticas. Por lo tanto, la rotación en los lotes, tratar de rotar los cultivos, el uso de cultivos de cobertura también, y más en una campaña como esta, que es una campaña donde muchos de los herbicidas no pueden funcionar como deben debido a que no tenemos la humedad suficiente en los suelos. Entonces todos los herbicidas residuales no tienen el mejor comportamiento, o en otros casos si los aplicamos a dosis máxima podemos llegar a tener esta acumulación que estamos viendo esta campaña. Por lo tanto tenemos que pensar en un manejo integrado que no solamente sea el uso de herbicidas, sino que también el uso de diferentes cultivos, las rotaciones, los cultivos de cobertura, que nos van a permitir mantener el comportamiento de esas malezas resistentes mucho más controlado. Y cuando hablamos de plagas y de enfermedades, ¿ustedes tienen ensayos o datos de aplicaciones con biológicos? Bueno, nosotros justamente en estos ensayos que venimos realizando estamos trabajando esa línea de productos. Lo trabajamos con distintas empresas, ya hay mucha cantidad de productos biológicos, desde productos que ayudan a reemplazar por ahí curasemillas que son químicos, o sea, productos que sirven como antagónicos de otros hongos principalmente. Después también tenemos productos biológicos que ayudan a mejorar situaciones de estrés, como hay algunas hormonas, o también, si bien no son productos biológicos, pero se los llama bioestimulantes, que en situaciones como este año, donde tenemos algún estrés que puede ser por carryover de herbicidas, otros años lo hemos tenido por episodios de granizo, el tema también del frío que estamos viendo este año, todos esos bioestimulantes
acompañado con algunos productos biológicos que se aplican a la semilla, realmente estamos viendo que hay un efecto en los cultivos y sobre todo cuando tenemos estas situaciones de estrés, ahí es donde generan ese plus, no solamente de rendimiento, sino también lo vemos en trigo, en el número de macollos, en el peso de los macollos, el tamaño de las raíces, o sea que realmente acompaña muy bien el desarrollo del cultivo. Este año estamos comenzando a transitar un año teóricamente niño, porque bueno, los ciclos se dan de julio a julio, ¿verdad? Los años cíclicos se decía que era el último año de niña y se está haciendo esperar. Vamos a tener charlas en el marco de la Exposición Rural de Bolívar con respecto a cuál va a ser lo próximo que nos depara el clima, ¿verdad? Sí. Nosotros el 13 de septiembre, como todos los miércoles, esta es la jornada número 31, donde siempre charlamos temas de ganadería y también en los últimos años hemos sumado el tema climático que bueno, sobre todo este año va a ser fundamental para la toma de decisión de productor, y también vamos a estar tratando el tema de cómo encarar los verdeos de verano y cómo encarar el forraje en una campaña que se viene presentando como con incertidumbre. O sea, si bien los pronósticos nos están diciendo que va a llover, el tema no sabemos cuándo y no sabemos dónde. Por lo tanto va a ser un año para que la toma de decisiones sea lote por lote, evaluar cada lote, ver en qué estado está tanto de nutrientes como de malezas, como sobre todo de agua, y ahí tomar las decisiones lote por lote. Entonces un poco la idea en la jornada de brindarle herramientas al productor y de tratar de acercarle un panorama de cómo viene el clima por los expertos, en este caso del Instituto de Clima y Agua, y bueno, qué nos depara la campaña gruesa, que va a ser muy importante porque venimos de una campaña de las más complicadas de los últimos años, y bueno, esperamos que nos acompañe la lluvia y podamos recuperarnos. Sin ninguna duda ahí se van a poder o disipar algunas dudas en cuanto a la toma de decisiones o ir con un panorama un poco más certero. Y ahora vamos a ir a ver cómo está el agua para ver si se siembra o no se siembra maíz, ¿verdad? Exactamente, un poco la toma de decisiones, ver este año es fundamental conocer la humedad de los lotes, ver cuántos milímetros tenemos acumulados y bueno, en base a eso tomar la decisión con los cultivos de gruesa. Cabaña Don Jerónimo, venta permanente de toros puros controlados Aberdeen Angus, seleccionados con la mejor genética del establecimiento, listos para trabajar. Genética, rusticidad y mansedumbre destacan el rodeo criado bien a campo. Cabaña Don Jerónimo. Para visitar nuestra cabaña, comuníquese a los teléfonos 2314 49 30 95, 47 10 75 o 53 77 20. Tapalqué. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Jornada Campo del IPCBA en Santiago de Liniers, Misiones. Sistemas silvopastoriles. Jueves 7 de septiembre. Encuentro en Club Trajes Típicos 9 de julio. Ruta 17 kilómetros 52. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90.
Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Hemos finalizado de esta manera nuestro programa del día de hoy. Realmente un programa, como les dije, con mucha variedad informativa como siempre. Nuestra cita dentro de 7 días porque tenemos mucho todavía para mostrarles. Dentro de lo que tenemos es una jornada sobre apicultura más que interesante que también se realizó aquí en Bolívar, porque se viene la época de abrir las colmenas y el productor debe tener en cuenta ciertos detalles. Pero nos despedimos. Dentro de una semana nos volvemos a encontrar. ¿Por dónde? Por este programa, por esta pantalla, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.